¿Están? Bienvenidos al podcast de Jonas, la entrevista. En este nuevo episodio tenemos aquí un invitado, a Nicanor Molleda. Él es notario público número 13 y presidente del Colegio de Notarios de Río Grande. ¿Cómo estás, Nicanor? Gracias, Jonas. Pues muy bien, agradecido y bueno, pues interactuando en estas plataformas, en lo nuevo, ¿no? En los podcasts. Agradezco mucho que me hayas invitado y pues bueno, listo con algo de expectativas a ver qué va a pasar, ¿verdad? Y viendo a ver cómo va a estar esto. Sí, no, mira, más que nada, obviamente, la idea de este espacio y de haberte invitado, obviamente, es para conocer sobre tus actividades, ¿verdad? En lo que es el ámbito de notario público, sobre todo. Sabemos que ahorita lo vas a explicar. Tienes, obviamente, muchas cuestiones ahí en tu currículum, o sea, muchas posiciones. Pero ahorita no lo desglosas. Y también, obviamente, como considerar o contestar algunas cuestiones de dudas comunes que suceden en la cuestión notarial. Para arrancar a este espacio, ahorita cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, qué estudiaste. Pues bueno, como tal, para ser notario, exige la ley del notariado ser licenciado en Derecho, tener una experiencia, etcétera. Yo estudié leyes, soy licenciado en Derecho. Estudié también una maestría en el sistema penal acusatorio y una maestría en derechos humanos. Estudié también un doctorado en derecho civil. Bueno, pues eso es parte de lo que de los estudios. Y bueno, la experiencia antes de ser notario, yo fui notario en el 2016. Digamos, he cumplido ya 7 años. Estoy pues cursando ahorita mi octavo año, ¿no? Estoy en mi octavo año de notario. Y antes de eso me dediqué siempre a litigar. Actualmente sigo litigando, sigo dirigiendo, soy socio de un despacho, soy socio propietario, y sigo en la práctica de la abogacía. No lo impide nuestra ley del notariado en el estado, no nos impide la práctica de la abogacía, o sea, podemos seguir litigando bajo algunas excepciones, ¿verdad? Que no podemos, pues, conocer o ser notario o participar como notario en asuntos donde hemos participado en juicios, haber sido partes, testigos, etcétera. Pero no nos impide seguir practicando, entonces pues sigo estando al frente allá de mi despacho y aparte ejerzo como notario desde, pues ya te digo, este es el octavo año. Y, por ejemplo, ¿cómo te logras convertir en notario público? O sea, no basta únicamente pues, tener, obviamente, ser el aspecto de abogado, ¿verdad? Derecho penal o en derecho. O sea, ¿cómo te puedes convertir tú en un notario público? Pues bueno, el notariado como tal es una actividad que recae en el Estado, se encarga de él el Ejecutivo del Estado, lo delega en profesionales del derecho. El notario público yo como un licenciado en Derecho, que da fe de situaciones, da veracidad, verifica formalidades, de actos de los cuales las personas pues te piden, ya sea que se deba tener una formalidad o que se tenga o que deseen las partes, quede esta fe, ¿no? Esta fe pública. Y bueno, pues a la pregunta de cómo se da esto, pues bueno, eso es por un proceso que se lleva ante el Ejecutivo del Estado y se solicita la patente de notario, ¿no? Hay un paso ahí que es el aspirantado como tal. Primero hay que ser aspirante a notario y luego ya que se es notario se designa un número. Los notarios en nuestro estado somos notarios de número y está dividido el notariado en distritos notariales o judiciales. Entonces, para cada distrito hay ciertos notarios y somos de número, o sea, solamente hay un notario, en mi caso, que yo soy el notario 13, pues bueno, yo soy el único notario 13, ¿no? Y bueno, ya esa designación por el Ejecutivo se publica en el periódico oficial, se lleva también un procedimiento, ¿verdad? Se dan avisos de entrada de funciones, creamos nuestro sello, registramos ese sello, registramos nuestra firma, nuestra rúbrica. Y bueno, pues ese sello nos va acompañando en la función notarial. Digamos que no basta la firma ni basta el sello, siempre irá acompañada mi firma de mi sello, que debe tener también ciertas características, o sea, que es en forma circular, deberá ir el sello del Estado en el centro, el escudo pues, del Estado en el centro del sello. Llevar nuestra información, nuestro nombre completo, el número de notaría, el distrito en el que ejercemos, de cierta medida.
Y pues todos los documentos, como te digo, serán firmados y sellados, ¿no? por este sello registrado que tenemos en la Dirección de Notarías. Me llama la atención y lo presentábamos, uno de tus encargos ahorita actualmente, de los muchos que tienes, es que eres presidente del Colegio de Notarios de Río Grande. ¿Qué es el Colegio de Notarios? Pues bueno, está establecido también en la ley del notariado, dice que todos los notarios estaremos organizados dentro de un colegio estatal y luego ese colegio estatal tendrá regiones, que en este caso pues es el distrito de Río Grande, y le llamamos así presidente del colegio del distrito, ¿no? De aquí de Río Grande, pero orgánicamente, o si lo vemos dentro de la ley, es una delegación del colegio estatal. Entonces, de esa forma digamos que ese es el fundamento, ¿no? Del colegio como tal. Viene ahí que tendrá que tener el consejo ciertos cargos y bueno, al ser notario ya eres miembro del colegio, ¿no? O sea, no necesitas, digamos que afiliarte. Por el hecho de ser notario ya eres parte del colegio. Y pues sí, el año que está cursando, tuvimos elecciones pues y se decidió en el colegio que yo iba a ser el presidente, me hago acompañar de un consejo. Y bueno, entre las tareas que nos pusimos, ¿no? Fue organizar esta delegación, organizar este colegio y pues ya le dimos un poquito de forma, que haya elecciones, que cada año haya nuevos presidentes, un nuevo consejo y hemos trabajado pues en la capacitación, las relaciones con las dependencias de gobierno. Es la voz, digamos, de los notarios, es la forma de organizarnos los notarios, compartir información entre nosotros. Somos un grupo, es un oficio como tal el nuestro que es complicado que, por ejemplo, yo le pida opinión a otro notario porque somos muy pocos. Entonces es una forma simple de compartir, de ir ayudándonos entre nosotros para el mejor funcionamiento también de lo que hacemos, vaya, de nuestro oficio como notarios. Si yo me junto con notarios, pues aprendo de lo que pasa en sus oficinas, ellos aprenden de lo que pasa en las mías, y pues de esa manera vamos también dignificando, ¿no?, la profesión. ¿Cómo cuántos notarios son los que...? Somos 15 notarios en el distrito, activos que decimos, ¿no? Además el distrito se compone de otros municipios, Cesnava, Morelos, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Allende. Que es lo de Río Grande. Sí, Zaragoza ya pertenece a Acuña, al distrito de Acuña. Y bueno, también ahí hay algunos notarios. Somos 20 notarios activos ya con el distrito. Y bueno, pues somos un gremio muy unido, muy sano, pues. ¿Qué pasa si un notario fallece? O sea, ¿qué le pasa ahí a esa notaría? Bueno, es algo que incluso nos ha pasado ya en nuestro distrito. La ley estipula que se tiene que designar un notario sustituto y alguien tiene que hacerse cargo de los trámites que estaban, pues digamos, cursando, ¿verdad? Tiene que ir ese protocolo a resguardo de otro notario y nombrar sustituto en ese protocolo para que los instrumentos que ya hayan estado autorizados. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo llegaré a fallecer el día de mañana. Si el día de hoy se celebró una escritura en mi oficina, si esa escritura se firmó por mí, yo la autoricé en definitiva porque ya se pagaron los impuestos o no había impuestos que reportar, pero en sí el protocolo está firmado y ya se autorizó, de ahí se tiene que expedir un testimonio. Entonces, el notario sustituto, después del día de mañana que yo falleciere, él pudiera, si la escritura está autorizada, él pudiera expedir un testimonio y seguir el trámite suponiendo que tú fueras el cliente, sí. Pues ya vas con mi notario sustituto y le dices, oye, el trámite es de tal fecha, si está autorizado, expídeme el testimonio y ayúdame, ¿no?, a seguir con la gestión. O sea, por ejemplo, esa notaría quedaría, pues ya... Se llama céfala. Ajá, céfala. Ese es el término. Sí, ese número, porque te lo comentaba hace ratito, o sea, nosotros somos notarios de número. Entonces, ese número 13 se quedaría céfalo
y estaría disponible para un nuevo notario que cumpliera con todos los requisitos, que iniciara su aspirantado, solicitara del Ejecutivo este aspirantado, que fuera notario, y a la hora de necesitar un número, ese notario, pues estaría disponible el mío y pudiera ocupar ese número, digamos. Y bueno, y por ejemplo, ¿qué tipo de servicios, así a grosso modo, ofrece un notario público? Pues bueno, para asuntos particulares, ¿verdad? O sea, que decimos o distintivos, ¿no? Además de que damos asesorías y colaboramos mucho en el tema jurídico, ¿no? Del día a día de los ciudadanos. Pues, por ejemplo, formalizamos compraventas. Al comprar un predio, pues tú requieres, la formalidad es que sea en escritura pública, bajo un mínimo basado en una cantidad de dinero, requiere que sea en escritura pública, por ejemplo, se cueste más de, creo que son 20,000 o 25,000 pesos. Tiene que ser en escritura pública, entonces hay que acudir con el notario. El notario va a examinar los documentos, va a ver que quien te vende sea el propietario, que esté al corriente de sus pagos, que esté inscrito ese instrumento en el registro público, va a solicitar un certificado de libertad de gravamen, va a solicitar una avalúo al catastro, va a verificar que no tenga adeudos del servicio de agua potable, revisar la identidad de quien te está vendiendo, que sí sea esa persona, recabar datos como el CURP, el RFC, el comprobante de domicilio de vendedor de comprador y celebrar una compraventa. Otra de las cosas o de las más, para mí de más importancia o relevancia, pues son los testamentos. Ante el notario podemos otorgar disposiciones testamentarias, que esto quiere decir que decimos qué va a pasar con nuestros bienes, qué va a pasar con nuestro patrimonio para el caso de que fallezcamos. Hacemos protocolizaciones de contratos, de actas de asamblea, constituimos sociedades, las personas morales, nosotros las constituimos en la oficina. Hacemos cotejo de documentos, puede ser que estás haciendo un trámite y necesitas la copia certificada de tu título, o vas a hacer una contratación y requieres la copia certificada de un acta constitutiva, X, eso también nosotros lo hacemos, ¿no? Ese decir, tuve a la vista un documento original, tengo aquí una copia, doy fe que esta copia es igual al original que me presentan, que lo tuve a la vista y expido una certificación de ello y hace las veces de otro original. Y, por ejemplo, tu sello y tu firma, ¿es válida en todo el estado de Coahuila o en todo el país? Pues es válido pues ante cualquier, vaya, no nada más, no nos limitamos a que sea aquí en la ciudad, en el país o incluso internacionalmente se puede utilizar un documento que haya pasado ante mi fe. Tenemos ciertas limitaciones al hablar de jurisdicciones. Por ejemplo, yo voy a ver asuntos que se celebran aquí en esta ciudad. Pudiera, por ejemplo, yo ir a terminar de que se formalice esto, por ejemplo, a recabar la firma a tu casa porque tú estás indispuesto. O sea, en mi oficina se celebró el testamento a solicitud tuya, me entrevisto contigo en tu casa porque no puedes salir de tu casa. Voy, me entrevisto contigo, hago el instrumento y voy y te recabo la firma. Tengo que hacer una fe notarial dentro del protocolo donde digo que me constituí en tal domicilio, que verifiqué con la nomenclatura de la calle, con el dicho de algún vecino, que estuve contigo, que me quisiste firmar, que me huellaste, que me regresé a mi oficina y bueno, que ya voy a expedir el testimonio. Sí puedo hacerlo también en otro lugar, por ejemplo, una compraventa, es común. Oye, el vendedor está en Saltillo o el banco está el apoderado en Monterrey. Entonces celebramos aquí la compraventa, luego voy y recabo la firma de alguna de las partes fuera, por ejemplo Monterrey, que será fuera del estado, sí. Pero hago una fe, ¿verdad? Hago una anotación marginal dentro de mi protocolo donde digo, en tal fecha firmó Jonah, en tal fecha firmó el apoderado del banco y bueno, tengo jurisdicción en otro lado. Si pudieras también tú tener un bien en Veracruz y estar aquí comprador y vendedor y yo celebrar el acto aquí también en Piedras Negras y claro que tendría validez también fuera del estado. Ok, ya pasando así a temas un poquito de las tantas preguntas que hay, ¿por qué crees que la gente no hace testamentos? O sea, y
Sobre todo el protocolo de hacer un testamento. Fíjate que es tan sencillo. Hoy en día no es necesario incluso ni testigos para otorgar un testamento. Yo creo que es un tema de cultura. Relacionamos que no tenemos que hacer un testamento hasta que seamos adultos o adultos mayores. Hay gente, lo he escuchado, que dice, no, es que yo no me quiero morir y siento que si hago el testamento ya me voy a morir. Son cosas, te digo, de cultura. Desgraciadamente hay un muy bajo porcentaje de la población que otorga testamento. En algún momento escuchaba yo por ahí, creo que hay un 3 o 4% de la población en México que tiene testamento. Yo creo que somos muy decidiosos. Nuestra cultura en México es la desidia, el luego lo hago, no tengo por qué estar gastando en eso. Pero la experiencia nos dice que se nos vienen unos problemas complicados cuando no otorgamos un testamento. En una familia normal, con 2 hijos que son mayores, que no hay controversia entre ellos, pues a lo mejor lo podemos llevar a cabo. Pero ya para cosas específicas de que nada más quería que fuera para uno o para otro, o que se cumpliera con alguna obligación, o que hay menores de edad, o que primero mi esposa o después mis hijos, o sea, sí es indispensable el otorgamiento del testamento. Sí, porque se han dado casos de que, y ahorita lo vamos a tomar, de que le deja una propiedad a tal persona, pero nomás lo dijo de palabra, más no lo dejó escrito. Y es ahí donde viene, pues, los problemas, ¿no? Sí, es algo también, te digo, que es muy común, lo veo yo a la hora de las consultas en la oficina, es que mi tío me dijo que era para mí. Pues desgraciadamente eso no es una formalidad, exige una formalidad la enajenación o la disposición de un bien inmueble, y pues no basta con eso, ni con que hayan escuchado otras personas, ni demás. O sea, tendremos que llevar eso a un ámbito jurídico, o más bien jurisdiccional, judicial, pues para que se pueda resolver ese asunto, ¿verdad? Sí, porque pues obviamente ya es tardado, pero pues como dices, la misma cultura nunca se tomó la prevención de hacer un testamento. Sí, de dejar establecido ese deseo. O sea, ese deseo que dice, yo quiero que esto cuando yo muera sea para ti. Eso es el testamento. O sea, yo en un testamento digo, para el caso de que yo fallezca, designo como mi heredero a tal persona. O de todo, o hago legados. Designo a Juanito de este bien, a Pedrito de este otro bien, y a Panchito de estos otros 2 o 3 bienes. O designo a Juanito, Pedrito y Panchito, herederos de todos mis bienes. Entonces, hay ahí también esa distinción de una herencia y un legado. O sea, podemos hacer designaciones en lo particular a personas de nuestros bienes, designar los herederos. Por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías a la gente si quiere hacer un testamento, pero de hacerlo, pues obviamente para hacerlo de una manera más rápida o expedita? ¿Qué es lo primero que debe hacer antes de ir con un notario público? Pues bueno, yo tengo un formato, será distinto en cada notaría, pero yo la forma sencilla es darle un formato a mis clientes donde me den toda la información que yo requiero para plasmarla en el instrumento, que no es más que la identidad, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, dónde vives, cuál es tu domicilio, te casaste, no te casaste, tuviste hijos, hay hijos fallecidos, hijos vivos, quiénes quieres que sean tus herederos. Entonces, tal vez a la pregunta de qué tendría que hacer una persona, pues bueno, ya traer una idea de qué es lo que quieres hacer con tus bienes, ¿no? O sea, tener un plan de qué va a pasar cuando tú fallezcas hoy. Eso también es algo que igual ahorita lo ampliamos, pero el testamento es de hoy. Es que no sé si mañana, no sé si pasado pudieran cambiar las cosas, que se casara mi hijo, que se casara mi hija. El testamento lo hacemos hoy porque aparte la ley nos da la oportunidad de que podamos otorgar uno nuevo en cualquier momento, de revocarlo o de modificarlo. O sea, tenemos esa libertad que decimos, a ver, hoy mis hijos, los 2, la situación particular es esta. Lo otorgo hoy. Si pasan 2, 3 años y han cambiado las cosas, tengo otro bien o ya vendí el bien y quiero hacer una modificación, mientras tengamos capacidad para otorgar un nuevo testamento, podemos hacer las modificaciones y podemos modificarlo cuantas veces sean necesarias. O sea, no nos limita la ley para otorgar testamento o para modificarlo.
¿Es caro hacer un testamento? Pues dependerá de cada oficina, pero yo creo que un testamento, dependiendo del contenido, de si se hacen disposiciones en particular, como lo que te platicaba de legados, yo creo que un testamento universal, es decir, designo como mi heredero universal a mi esposa, en mi caso, a Gabriela. Para el caso de que Gabriela fallezca antes que yo o al mismo tiempo que yo, designo como herederos sustitutos a mis 3 hijos. Ese testamento, el universal, yo creo que va a estar entre unos 3,000 o 5,000, 6,000 pesos. La elaboración del testamento. Caro, yo creo que tenemos que ver todo lo que nos puede ayudar un testamento y creo que no es algo impagable. O sea, un juicio para dirimir estas cosas que no se establecieron en un testamento, pues yo creo que va a costar entre unos 40 a 50 mil pesos. Entonces, si yo tengo la oportunidad de evitar ese problema, pues creo que en eso versaría el decidir de otorgar un testamento, ¿no? Sí, básicamente, como mencionas, ¿verdad? Por ahorrarte esos 5,000, 6,000 pesos, en un principio, varía según las oficinas, pues sí, o sea, te atiendes a que puedas tener un juicio muy largo, que te puede costar un dineral, ¿no? Y bueno, y ahí nos evitamos mi tío me dijo, mi mamá me dijo que era para mí. No, está en un testamento, ya lo estipularon y bueno, ya está ahí con el notario, ¿no? Sí, eso es algo también que pasa y ahorita esa es otra pregunta. Vamos a hablar de un bien, las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué la gente, o por qué crees que en algunas zonas de la ciudad o muchas personas no tienen escrituras de sus propiedades o casas? Mira, definitivamente tenemos que hablar del tema económico, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros formalicemos unas escrituras, van a decir, no, es que los notarios son carísimos. No sé, vamos a hacer un ejemplo de una propiedad, una casa habitación, el común, una propiedad entre 300 y 400 mil pesos. El contrato como tal, las escrituras en una notaría te van a costar 5, 7 mil pesos, 8 mil pesos tal vez sobre ese bien. Pero no es nada más el honorario del notario. El gasto fuerte viene en los impuestos y los derechos que nosotros vamos a tener que pagar. Hablo nosotros los notarios, pero en realidad lo pagamos por cuenta de nuestros clientes. Entonces, aquella propiedad, te digo, de entre 300 y 400 mil pesos, pues, no sé, de gastos municipales, si fuera de 400 mil pesos, pues va a pagar 12 mil pesos de impuesto ISAI, va a pagar una certificación de unos 2,000 o 3,000 pesos, va a pagar derechos en el registro público sobre los 8 o 10 mil pesos también. Entonces ya estás hablando de un gasto de 30 mil pesos, 35 mil pesos, ya con honorarios, con gastos del certificado de libertad de gravamen, del avalúo catastral, de la elaboración del plano, de la forma de pago de impuestos, los gastos propios de la oficina, vaya, lo que va a hacer el notario. Entonces, creo que la primera razón es el tema económico. ¿Con qué pudiéramos combatir hacerlo que no lo viéramos como un gasto, sino a lo mejor tal vez con una inversión? Pues tal vez si contraponemos lo que puede pasar si no tenemos escrituras. Ahora, no es algo que esté perdido en la historia. Lo sabemos y tenemos vecinos y primos y compadres y abuelita y mi tía. Es que nunca hicieron las escrituras y ya se murió quien les vendió. No hicieron las escrituras y resulta que ahora el vecino está corrido 2 metros de la barda y ahora ¿cómo reclamamos? Entonces, a pesar de que estamos día a día o nos vamos enterando de cosas que pasan cuando no tenemos escrituras, pues algo pasa en la sociedad que vaya, no nos convencemos o lo dejamos a la desidia o lo vemos como un gasto y no como una inversión. Pero bueno, la certidumbre y la certeza jurídica nos la va a dar pues una escritura. Por ejemplo, Juan le compra el terreno a su abuelo, ¿no? Juan hace su casa en el terreno de su abuelo. Ya se lo pagó, tiene pagares. Pero su abuelo nunca arregló las escrituras. Nunca le hizo las escrituras. A nombre de Juan. Su abuelo ya falleció. ¿Qué pasa ahí? Y ya construiste la casa y todo. ¿Qué pasa ahí en ese? Pues mira, son ejemplos. Y son cosas que las veo todas las semanas, todos los días a veces todos los días. Sí. Pues primero tenemos que ver cuál es la situación de la propiedad.
ahorita tú me lo explicas así, o sea, es del abuelo y las escrituras, supongamos que sí había escrituras y que estaban a favor del abuelo. Si ya falleció, tendríamos que ver primero quiénes son los herederos del abuelo. O sea, cuántos hijos tuvo, si está casado, si estaba casado, si falleció ya siendo viudo, la forma en que adquirió la propiedad. Si cuando la adquirió estaba casado, o sea, también puede ser que le pertenezca un 50% a la abuela, o puede ser que haya sido de la actual pareja, o de la anterior del abuelo, la después de la abuela, y no sabemos quién es el otro 50%. Ahí te pongo ya una primera complicación posible, y que sí es. Luego, ya que sepamos que sí es del abuelo, supongamos, pues tenemos que ver quiénes son sus herederos. Llamar a los herederos, tendríamos que platicar con ellos y decirles, oigan, nunca me hizo las escrituras mi abuelo, suponemos que tenemos un interesado ahí que pudiera ser la mamá o el papá de Juan, ¿verdad? Porque es el nexo con el abuelo. Pues que los hermanos de tu mamá o de tu papá se pongan de acuerdo y abran el juicio sucesorio para ver quiénes van a ser los herederos. Que esos herederos estén dispuestos a otorgarle la escritura a Juan. Sí, porque incluso con pagarés y todo eso de asunto se complica, ¿no? Porque no está o sea, la escritura. ¿Sí? Es importante que dividamos dos cosas. El dueño es Juan, él ya compró. Tiene una forma, bien o mal, alguna compraventa, algún contrato privado, una promesa de venta ante notario, los pagarés incluso. Pero la compraventa como tal, el Código Civil nos exige una formalidad, que esto sea en escritura pública. Sí. Entonces sí tenemos el hecho, pero no tenemos el derecho, ¿no? O sea, tenemos como que, por hecho sí es el dueño, o sea, Juan sí es el dueño y todos lo reconocen como tal. Pues eso le alcanzará a lo mejor para ir a promover un juicio en un juzgado, tal vez una prescripción adquisitiva, una sucapión, ¿verdad? Un juicio de posesión, como le conoce la gente, porque tiene los pagarés y puede comprobar que él compró y la gente lo reconoce como tal. Pero una escritura yo no puedo que llegue Juan con pagarés y me diga, mi abuelito se murió, hágame la escritura. No se puede. No, o sea, yo requiero la comparecencia del dueño, de quien es el legitimado para hacer la venta de ese bien. Y bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero comprar un terreno y una propiedad? O sea, ahí donde entran los servicios ya del notario. ¿Sabes qué? Voy a comprar un terreno y una propiedad. Ahí es donde, cuando entra el notario. Por ejemplo, viene Jonas, me dice, a ver, notario, me venden esta casa o este bien, este terreno, a lo mejor al hablar de propiedades que hablas como una construcción, un terreno con su construcción. Ahí definiendo las construcciones están pegadas a la tierra. Entonces, con que te vendan el inmueble como tal, todo lo que esté dentro de él es parte del inmueble. No hay que especificar de que su terreno y su casa habitación. Por formalidades y por formas lo hemos venido haciendo. Entonces, no sé, terreno y finca urbana que en el siguiente inmueble está construida y se determina la identidad del inmueble, sus medidas, su superficie, dónde se encuentra, si tiene identidad como lote y manzana, si tiene número oficial, te digo las medidas y con quién colinda. Entonces, si tú vinieras conmigo, que quieres comprar un terreno, pues lo primero te diría, a ver, dame las escrituras. Vamos a revisar el antecedente y quién te vende. Pues aquí está el señor, aquí están sus escrituras, verificar que esté el predial actualizado, ¿verdad? Que esté pagado, verificar que esté libre de gravamen, que esa propiedad efectivamente esté registrada a favor de quien te vende, que no tenga un embargo, que no tenga una hipoteca, que sí esté inscrita a favor de, que no haya vendido antes, ¿verdad? Que no tenga algún aviso preventivo, algún aviso donde ya está realizando otra venta antes que a ti. Solicitaríamos este certificado al registro público de libertad de gravamen, donde nos dice a favor de quién está y si pesa algún gravamen como los que te platico sobre la propiedad. Sí. Si el registro me dice que está libre de gravamen, pues yo creo que verificaríamos con el predial que esté cubierto, solicitamos el avalúo catastral, que me digas cuánto va a ser la operación, cómo se va a pagar. Ahorita también lo podemos ampliar después. Hay unas obligaciones importantes que tiene o en las cuales nosotros estamos comprometidos como notarios en relación a la ley antilavado, la ley federal de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la conocemos con la ley antilavado. Entonces, se considera una actividad vulnerable la compra y venta de inmuebles. Entonces, para eso nosotros tenemos que, hacer un plus de requisitos a los comparecientes y llevar ciertas formalidades como que no se pague con más de 830 y tantos mil pesos de efectivo, que sean por medios bancarios, o sea,
ya sea una transferencia, un depósito, un cheque. Yo creo que con eso pudiéramos ver lo general, ¿no? O sea, que ya yo poderte decir, sí la puedes comprar, cómprala y yo hago la escritura. ¿Cuál es el fraude más común en ese tipo de transacciones que has notado? O sea, sabes que este se lleva el top número 1 de fraudes o cosas de irregularidades. Pues bueno, fíjate que yo creo que debemos de ser conscientes que Piedras Negras es una ciudad todavía, digamos, con una sociedad compacta, que no nos ha permeado lo de otras grandes ciudades. No tenemos aquí, por ejemplo, la suplantación de identidad, que es muy común en el país. O sea, aquel que tiene una identificación tuya y viene y dice, vengo a vender la propiedad, ¿verdad? Hay mecanismos que que el notariado ha ido implementando en el país para validar, por ejemplo, tu identidad con los biométricos de tu INE. Nosotros en las oficinas tenemos un convenio, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con el INE, en el cual tenemos acceso a una base de datos y yo tengo un huellero, un lector de huellas digitales, en el cual tú me das tu INE, yo ingreso cierta información al sistema y valido tus biométricos. Entonces, eso me da la certeza de que si eres tú el que está viniendo a firmar. Si yo no hago eso, pudiera ser que alguien se haga pasar por ti y pues bueno, venga y venda algo que es tuyo, ¿verdad? Y luego vengas tú a mi oficina y me digas, oye, yo nunca estuve acá. No, pues es que vino y mire, aquí está la copia. Pues sí, pues ahí no es original, o es falso, o es apócrifo. Fíjate que Piedras Negras se ha mantenido de una manera muy tranquila y yo espero que así siga. Y yo creo que el Estado también es así. Por los mecanismos, poco, ¿no? Vemos poco y que somos una sociedad todavía con limpia. Ética, sí. Pero bueno, si hay gente que pues vende algo que no es de él. Yo creo que, fíjate, debe de estar basado más en los errores. Sí he visto mucho, por ejemplo, es que yo le compré la casa a mi compadre, ya se la terminé de pagar, pero ahora resulta que no estaba a su nombre, que estaba a nombre de sus padres todavía. ¿O qué pasó? Pues murió de mis papás, soy el único hijo, y pues yo dije, pues yo la puedo vender. A ver, pues hay que ver si había testamento, si no había testamento, si hay más herederos, quién tenía derechos para hacerlo, o simplemente no se terminó de hacer el trámite de la sucesión testamentaria o intestamentaria de quien era el dueño. Entonces, a veces se complican esas cositas, o la que te platiqué ahorita, oye, compré, pero ya se murió el que me vendió. Okay. Pues híjole, ¿cómo hacemos la escritura? Pues bueno, vamos destrabando esas cosas. Muchas se pueden hacer en la notaría, porque digamos que para muchas cosas somos auxiliares tanto de la justicia como de las autoridades también recaudadoras. Hay algunas que se pueden llevar, por ejemplo, la tramitación de un juicio sucesorio se puede llevar a cabo en la notaría, sí lo podemos hacer, bajo ciertos requisitos. Por ejemplo, si uno de los herederos no quiere venir a comparecer, no la podemos llevar, tiene que ir a un juzgado. Si uno de los herederos es incapaz, también se tiene que llevar en un juzgado, si es menor de edad. Entonces, si bajo ciertos requisitos, pues habrá que ir ante la autoridad judicial a que decida. O sea, hay muchas aristas en todo esto, en todos estos puntos, porque obviamente, pues las situaciones, ¿no? Son diferentes con las personas. Y obviamente, pues existe ese cambio, ¿no? De que, pues, le puede pasar esto, o me puede pasar esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Yo creo que uno de los puntos importantes o como un consejo que yo pudiera dar es, asesórate. O sea, no demos por hecho cosas porque mi tío me lo contó, porque mi comadre me platicó. Los notarios estamos en nuestras oficinas, los notarios tenemos las puertas abiertas de la oficina para que la gente vaya y nos consulte. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hacemos pues, al inicio de nuestras vidas productivas, el comprar una casa. Entonces, si vas a desembolsar una cantidad en ese momento importante, considerable, pues creo que lo primero que sería es lo que tú me dijiste. O sea, a ver, notario, voy a hacer esta operación, ¿qué tengo que pedirle a mi vendedor? ¿Qué tengo que ver que me enseñe? ¿Qué le pido? ¿Qué pagos? Es la persona de más alta confianza, incluso más que el vendedor, ¿no? Me imagino. Pues sí, porque a veces los conocemos. Y lo que te digo, no nos vayamos por lo negativo, vayámonos por los errores. Sí. Los errores que puede cometer mi vendedor creyendo que puede venderme. Entonces, pues yo creo que en la asesoría está la respuesta o la solución a esto. Oye, ¿quiere preguntarle al notario?
Sí, o sea, ¿verdad? me llama mucho la atención algo que dijiste de la ley de lavado, ¿no? De dinero. La ley antilavado, sí. La ley antilavado. Ahí sí nos puedes así desglosar así a grosso modo esa nueva ley que ustedes tienen que obviamente pues vigilar que se cumpla, ¿no? Bueno, pues la ley antilavado viene, pues tiene ahí antecedentes en organizaciones internacionales que previenen los financiamientos a organizaciones terroristas, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde vemos que es más común que se lave dinero o que dinero de la delincuencia, de dinero mal habido, ¿en qué se gasta? ¿En dónde se mueve ese dinero? Y bueno, se detectan la ley entra en vigor, bueno, y detecta y delimita ciertas actividades vulnerables como la compra y venta de inmuebles, la compra y venta o el blindaje de coches, la compra y venta de metales y de joyas, metales preciosos, de joyas, los contratos de mutuo o préstamo de dinero, entre otras cosas. Entonces nosotros los notarios nos volvemos sujetos obligados de esta ley para identificar a las personas que vienen a celebrar este tipo de actividades vulnerables. Ojo, no quiere decir que es una actividad mala ni que sea algo peligroso. No, nada más que en el universo de operaciones de comercio se detectó que ahí es donde comúnmente hay actividad de estos grupos, ¿no? De la delincuencia, digamos. Entonces dice, a ver, bueno, vamos a determinar las actividades vulnerables, estas que te cuento, y vamos a establecer mecanismos. Pues no, tal vez el notario no es un policía para evitar y para andar a ver, ¿y usted qué hizo? Sí, anda indagando. No. Exacto, pero pues sí vamos a hacernos de ciertas herramientas para poder perseguir en dado caso a estas personas. Entonces, por ejemplo, una de las obligaciones es que no veamos pasar efectivo por más de ciertas cantidades. En este caso ahorita, por las unidades de conversión, son como 830,000 pesos. O sea, si tú vas a comprar una casa en 1,000,000 de pesos, no puedes hacerlo en efectivo. O puedes hacer un pago en efectivo, pero que no exceda de los 830 y tantos mil pesos. Esa es una de las obligaciones. La restricción del uso de efectivo para el caso de la compra y venta de inmuebles es esa. La otra es la identificación de las personas cuando vienen con nosotros. Entonces, tenemos que llenar un expediente único de identificación donde venga su domicilio, sus teléfonos, su correo, datos de contacto, a qué se dedica, su RFC, su CURP, la forma en que va a pagar, que nos diga si él es el dueño beneficiario o dueño controlador de la operación o si existe alguien más. O sea, que no sea él un prestanombres, que nos lo manifieste bajo protesta de decir verdad. Que la persona porque hay que tenerlo bajo nuestro resguardo, copia de su identificación, de su CURP, de su comprobante de domicilio y de su RFC. Que si la persona está compareciendo a representar a alguien más, o sea que sí existe un dueño beneficiario o un dueño controlador, ejemplo, yo soy el apoderado de mi papá, yo soy quien va a firmar la escritura, pero el dueño es mi papá. Entonces, identifico yo a quien está otorgando la escritura como apoderado, pero también le pido datos de su poderdante, porque él es el dueño beneficiario o el dueño controlador. Entonces le pido igual su identificación, su CURP, su RFC, su comprobante de domicilio de quien es el dueño beneficiario de la operación. Esta documentación la tendremos que tener nosotros bajo el resguardo durante 5 años. Esa parte de lo que vemos dentro de la escritura. Esto es otra obligación. Y aparte también de nuestra contabilidad y las obligaciones que tenemos también de conservar algunas cosas dentro de nuestra contabilidad o de nuestra documentación respaldo. Y bueno, va en relación, la constitución de empresas también es una actividad vulnerable, ciertos actos que hay entre ellas son actividades vulnerables y bueno, pues hay que ir cuidando esos detalles, somos obligados a hacerlo y responsables cuando no lo hacemos, con multas altitas, o sea, 1,000,000 de pesos para arriba. O sea, si dices, no, hombre, es mucho papeleo, que si un día se les ocurre decir eso a un notario público y a su departamento, es mucho papeleo. Pues persínate y que no venga la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, porque probablemente va a venir. Y ahí es donde te meten problemas Sí. a ti. Ahí, a O sea, no es algo malo, mientras nosotros tengamos la información que ellos requieren, pues se la vamos a mostrar, ¿no? Pero
Pero pues sí, persínate. Porque ahí vienen, ahí de volada. Sí. Oye, pasando ahí a otro tema, que pues obviamente cuestiones notariales, ahorita el gobierno federal de México está otorgando, ¿no? Pues obviamente como la nacionalización de los autos llamados chocolate, a aquellos autos, no recuerdo muy bien, tú eres el experto, ahí si nos puedas comentar un poquito sobre ese programa que tiene el gobierno federal hacia los estados así fronterizos. No tengo conocimiento, o sea, vaya, en específico de qué es lo que hacen. Vaya, es un beneficio, ¿no? Así como lo planteas. ¿Qué hacemos o cómo me ha tocado como notario participar en estos temas? Es que en ocasiones no existe la papelería original, por ejemplo, de esos vehículos, o no cuentan con un título, o tienen solamente copia, se perdió, etcétera. Y en algún momento nosotros hemos participado, los notarios, tanto para los efectos de ese trámite que realiza el gobierno federal, como también hay una parte ahí cuando hay que hacer un cambio de propietario, también ante la administración pero del Estado. Sí. Pero va más encaminado, John, a acreditar la propiedad del vehículo. Nosotros es en lo que, digamos que pudiéramos tener una participación, que ante nosotros vengan y se lleve a cabo una jurisdicción voluntaria, una fe de hechos en la cual se hace constar con testigos que si es el propietario, que lo conocen, que saben que lo compró, que saben que tiene tanto tiempo con él, que es de tal color, que es tal esto, y de una manera acreditar la propiedad y que ha perdido los documentos. Creo que esa es la participación que me ha tocado ver, ¿no? En notarios públicos. Sí, porque he visto que ese programa, obviamente, pues los notarios tienen que ver también mucho en ese aspecto. Yo creo que debe ser en eso. Fe, ¿no? Sí, yo creo que debe ser eso, para la documentación. Va más encaminado yo creo que la tenencia o la propiedad de esos vehículos. Ahí es donde participamos los notarios. Bueno, cambiando de tema, yo tengo mi empresa, ¿verdad? Imaginemos, y yo quiero dejar de ser persona física. O simplemente quiero abrir una compañía, o tengo 2 socios, o un socio, o 2 o 3 socios, ahí nos lo vas a aclarar. Pero quiero hacerlo persona moral. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Y para ser persona moral, ¿se necesitan socios a fuerza o pueden ser de un individuo? Ok. Ya me hiciste muchas preguntas. Ajá. Voy a tratar de darle respuesta. O sea, definitivamente un notario participa en la constitución de personas morales, como bien lo explicas o me lo planteas. Una persona física es aquel como los individuos. Yo soy una persona física y puedo celebrar actos de comercio. En algún momento yo quiero celebrar actos de comercio, pero ya junto con otras personas físicas, y a esa persona moral, no porque nos vayamos a dedicar a cosas distintas, porque quiero celebrar contratos o celebrar mis actos de comercio con esa persona moral, pues se tiene que constituir ante un notario. Las sociedades en México todas son a partir de 2 socios. Ahí en la ley está la SAS, la Sociedad de Acción Simplificada, Sociedad de Acciones Simplificadas, o sea, Acciones Simplificada, que es la única que permite un solo socio. Lo he visto, te hablo en mi experiencia, no lo demerito, fue una propuesta ahí de un gobierno en la cual decía, bueno, pues queremos que los emprendedores puedan tener ese acceso a las personas morales, a la contratación, porque luego tenemos personas morales que no quieren celebrar contratos con personas físicas, sino que quieren hacerlo con personas morales por temas fiscales o por temas propios, ¿no? Como las LLC en los Estados Unidos, ¿no? Le quise saber, yo quiero celebrar con una persona moral por el tema de no quiero retener impuestos, etcétera. Entonces, ahí participamos nosotros. Las SAS en algún momento yo las vi muy limitadas porque luego llegabas al banco y decían, no, pues yo necesito que me enseñes una escritura pública. No, es que esta es la que celebré en la Secretaría de Economía, ya tiene RFC y necesito que me des una cuenta bancaria. Y los bancos no otorgaban cuentas para esas, por ejemplo, para esas SAS. El RFC lo podías hacer ahí mismo en línea, te inscribías al RFC. O sea, sí había muchas cosas buenas, no lo critico, pero creo que faltó mucho que se materializara y que se diera más, que hubiera más práctica de ellas para que pudieran entrar al ámbito de los actos de comercio. Una sociedad, bueno, las que nosotros constituimos, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, que son las comunes, las sociedades civiles,
incluso las asociaciones civiles, pero como tal mercantiles, pues la sociedad anónima, digamos que es el común denominador, es el que vemos muy, muy frecuentemente. Pues sí, se requiere de 2 o más socios que tengan un objeto social, a qué se van a dedicar, qué duración va a tener. Su nacionalidad, bueno, es mexicana, pero si van a admitir a socios extranjeros o solamente socios mexicanos, cómo será su forma de administración. Nosotros como notarios solicitamos la autorización para el uso de la denominación social. La denominación social es el nombre de la persona moral. Es como nosotros, nuestro nombre, lo que le va a dar identidad. Solamente una vez, digamos, que nos van a autorizar ese nombre y nadie más, ninguna otra persona moral se va a llamar como nosotros, como esa persona moral. Y bueno, solicitamos la autorización del uso de la denominación. Celebramos el contrato social, nosotros lo diseñamos con esto que te he platicado. Uh-huh. Verificamos que las personas que vienen, para el caso ahorita que veíamos de la ley antilavado y lo propio nuestro de identificar a las partes, sabemos a ver si son los dueños beneficiarios, si hay alguien más, si hay persona moral también que va a ser socia de otra persona moral. Se hace el examen, se examina la personalidad y como tal. Y bueno, pues está entre las tareas que hacemos la constitución de sociedades mercantiles o de personas morales, pues en las notarías. Por ejemplo, en lo que es cuestión, ¿cuál es la diferencia entre sociedad anónima de capital variable y sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada? Yo siempre les digo, oye, no nada más preguntes con el abogado, hay que ver con tu contador y hay que ver con quién vas a contratar. Uh-huh. Yo creo que en mi punto de vista, una sociedad de responsabilidad limitada nos permite hacer disposiciones especiales, por ejemplo, para la exclusión de ciertos socios o de limitar la entrada de socios, de que conservemos no como un núcleo, pero sí como un grupo. La sociedad de responsabilidad limitada nos permite que exceptuemos la entrada de nuevos socios o de la enajenación de nuestras acciones. Como tal la responsabilidad, porque a veces dicen, es que una no, nada más respondo por mi capital. No, las dos pudieran cubrir ese aspecto del velo corporativo, de decir yo respondo solamente por el capital el cual yo aporté a esa sociedad. A diferencia, por ejemplo, de una sociedad civil, que los socios son responsables no solamente por su aportación, sino que siguen respondiendo en lo personal por lo que pudiera pues, incurrir o obligarse a la persona moral. Yo creo que eso pudiéramos definir, que podemos darle un poquito más de forma al cuadro accionario, ¿no? Uh-huh. Y esta es una duda, a lo mejor si la has manejado en el pasado. Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, quiero hacer un acuerdo con una persona de distintos temas, ¿verdad? O sea, no quiero ser ni una sociedad ni nada, más quiero llegar a ciertos acuerdos con alguna persona, pero quiero que esos acuerdos se cumplan. ¿Eso existe? Por ejemplo, no sé, quiero que al terminar este acuerdo, como una especie de contrato, ¿no? Ahí un notario puede tomar fe y legalidad de esos contratos, de que se cumplan. Pues mira, definitivamente será más fácil, no viéndolo desde el lado notarial, uh-huh, sino desde el lado contractual, pues uh-huh, pegarnos a una figura que exista. O sea, no sé, una asociación en participación, un contrato de comisión, un contrato de exclusividad para arrendamiento inmobiliario, para ventas. O sea, que busquemos primero una figura contractual en la cual se encuadre nuestro negocio, uh-huh, o lo que estamos tratando de formalizar. Definitivamente el consentimiento es la parte más importante de los contratos, entonces si nos ponemos de acuerdo en algo tendríamos que hacerlo cumplir. Hay contratos genéricos, por ejemplo las cesiones de derechos, que si tienen contraprestación pues es una compraventa, si es gratuita pues es una donación. A lo mejor pudiéramos celebrar un acuerdo de voluntades en la cual yo me comprometo a que durante este plazo del tiempo realizar esto y esto y esto. La otra parte se compromete a
no sé, pagar, aportar conocimientos, no sé, algo que se pudiera exigir. ¿A qué me refiero yo? Que no hacer inventos, o sea, que tratemos de buscar una figura afín a lo que estamos haciendo. Eso definitivamente lo vemos en las notarías, pero hay veces que es necesaria la intervención de algún abogado especialista para ese contrato, ¿verdad? O sea, para ver qué es lo que le quieres dar forma, creo yo. Y cómo participamos los notarios en esos contratos, que pudiera ser también en un arrendamiento, en una compraventa, en una promesa de venta. Tenemos constante o recurrentemente la intervención ratificando las firmas, ¿ok? O sea, el contrato ya se celebró, ya lo firmaron, pero vamos al notario y le decimos, señor notario, aquí está mi identificación, soy Yona, aquí está mi identificación, soy Juanito. Venimos a que ante usted a imprimir nuestras firmas y ratificamos que esta es mi firma, que la del contrato es mi firma, pero también ratifico que conozco del contenido del contrato. Entonces eso hace que ese documento pues tenga una presunción de verdad. Hablo de presunción porque la intervención del notario pues no es absoluta. O sea, admite prueba en contrario. Podemos ir ante un juez y decir yo nunca firmé. Pero sí, por el paso del tiempo, ahorita tú hablabas de la ética, de la honorabilidad del notariado, pues hacemos ya la suposición de que si ese contrato está ratificado las firmas, sabemos que se celebró. Y por ejemplo, me ha tocado mucho en la infancia, y tú lo has visto, que los notarios, he visto notarios que participan en los programas televisivos de sorteos, de que votaciones, por ejemplo, la Casa de los Famosos, que es algo que está de moda, o ha estado de moda, presentan de que aquí está el notario tal, que da fe y legalidad de las votaciones, o sea, ¿es cierto eso? O sea, o nomás pues mira, no, o funciona eso. Habría que ver primero, bueno, creo que pudiera ser la intervención en los juegos de azar, ¿no? Que son como sorteos, pues ahí creo que hay una figura de interventor de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Ajá. Que hablan. A mí me ha tocado participar como, por ejemplo, en campañas de alguna empresa que dice, oye, vamos a revisar nuestros medidores de tal cosa, pero vamos a hacerlo ante notario. Eso vende. O sea, porque la gente ve al notario y dice, no, pues eso es verdad. Pero bueno, ¿de qué sería la tarea del notario? Yo considero ahí que a lo mejor la participación es una fe de hechos y en la cual voy y digo, a ver, se presentó Yona, me solicitó de mis servicios, me pidió que fuéramos a su estudio y que verificáramos que están 2 cámaras de este tipo, con 2 micrófonos, que está transmitiendo, que lo está subiendo a internet con un servidor tal. Por dicho tuyo, lo estoy viendo, me está enseñando la documentación, la podemos agregar al acta y hacemos esta fe de hechos. Y al final yo digo, doy fe de lo que estoy viendo y eran a tal hora, era en tal domicilio y doy algunas características y creo que se pudiera hacer la intervención. Me ha tocado hacer ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, están pues sorteos o eventos que en ocasiones, oye, pues que venga un notario para que vea cómo sacamos el papelito. Ándale. Pudiera ser, ¿no? Hay situaciones a veces en las empresas, oye, que tenemos que dar cumplimiento a tal obligación de la Secretaría del Medio Ambiente, que nos dice que cumplamos con ciertas cosas. Como no van a venir a revisarnos, a ver, notario, ven para acá y da fe de lo que estamos haciendo. No sé, que tenemos que plantar 20 árboles. Ok, pues aquí está el notario, está dando fe que están 20 árboles de más o menos de tanta medida, de tal tipo, que me dicen ser de la especie tal, bueno, que los están regando. Ajá. Y eso nosotros lo podemos plasmar en un acta fuera de protocolo y dar fe de hechos, ¿no? ¿En esas actas también se adjuntan fotos o nomás son puras texto? Sí, ya será cuestión digamos, de la forma de cada notario. Yo soy de la idea de insertar las fotografías en el acta. Uh-huh. Podemos anexarlas, o sea, que tú me digas, tengo estas fotos que fueron tomadas por la cámara de Yona, se imprimieron, son a color, corresponden a lo que yo vi y lo agrego al apéndice de esta acta fuera de protocolo. Yo soy de tomar fotos, pues ya tenemos todos una cámara en nuestro teléfono, claro. Entonces
Cuando me toca ir, por ejemplo, a una fe de hechos, oye, tomo fotos de todo, llego a mi oficina y hago esa redacción en mi fe de hechos. O sea, me constituí en el domicilio tal, en el estudio de Iona, el cual era un lugar así, de tales medidas, que corroboré, que tomé fotos con mi teléfono personal, las cuales descargué a mi computadora, que es del tipo tal, las inserté en este archivo, doy fe que estas fotografías corresponden a lo que yo vi en aquel lugar. ¿Tú crees que en algún momento o en el futuro se deje usar papel? Ya, o sea, ya que todo sea virtual. Pues híjole, nos vamos a quedar sin chamba los notarios. O sea, que intervengan ustedes, pero ya sin necesidad de papel. Fíjate que, pues mira, ahorita platicábamos, por ejemplo, de la validación de los biométricos. Pues creo que esto es un gran paso y es pues digamos, la era tecnológica es ayudarnos y apoyarnos de los avances tecnológicos. Definitivamente hoy en día la intervención del notario debe ser presencial, no hay medios electrónicos, no hay de que yo lo vi firmar por teléfono, perdón, estábamos en una videoconferencia, eso no es ahora. Sí puedo verlo, sí puedo sentirlo porque como tú dices, vamos para allá. Se ha limitado el uso del papel, claro, ha disminuido, claro. Por ejemplo, hoy en día el registro público es una oficina de gobierno en la cual le damos publicidad a ciertos actos que requieren publicidad u otros que deseamos dar publicidad. Y hoy en día esa oficina, esos archivos, pues yo ingreso eso desde mi oficina en la computadora. Antes yo llevaba, por ejemplo, una escritura de un crédito bancario que se utilizó para la compra de una casa. Yo llevaba la escritura original y luego llevaba una copia certificada como duplicado de esa escritura para que se quedara en los archivos del registro. Pero aparte, llevaba una copia certificada por cada acto que se celebraba dentro de la escritura. Entonces, por ejemplo, había una compraventa. Yona compró su casa. Entonces, el primer acto, la compraventa, una copia certificada por la compraventa. Segundo acto, la apertura de crédito que celebró con Infonavit y la garantía hipotecaria donde le está prestando Infonavit para pagar la casa, otra copia certificada. Tercer acto, la apertura de crédito con el banco porque utilizó un crédito de cofinanciamiento, Banco Infonavit, otra copia certificada. Y si llevaba un mandato, una cancelación de hipoteca, o sea, una escritura de 50 hojas, más sus anexos. Y luego esa la llevaba 3, 4, 5 veces. Entonces un expediente podía llevar, ¿qué te gusta? 600 páginas, sí, 500 hojas. Entonces ahora digitalizamos todo, lo subimos a un sistema, ahí subimos los pagos, lo ingresamos de manera virtual al registro público. Y luego ellos nos dan, en ese preciso momento, pues me emiten una boleta de entrada, la cual yo le puedo incluso dar a mi cliente para que él vaya dándole seguimiento en su compu o con un código QR, entra, valida que yo estoy haciendo mi chamba. Y también yo, digamos que me protejo porque también ellos estamos esperando a que el registro público termine. Entonces, si se tarda el registro, pues el cliente sabe que yo lo ingresé hace 2 semanas y que está en trámite. Y aparte me puede ir dando ingresado, firmado, en calificación, o sea, en inscripción. Estatus, ¿no? Sí, entonces, sí nos hemos ido cambiando, sí hemos ido cambiando lo del papel. Yo soy de archivar. Sí, como que yo me quedé, yo estoy en el cambio generacional, o sea, todavía soy mucho de papel, mucho de leer en hoja, o sea, no tanto de leer en tablet o en algún dispositivo electrónico. Soy mucho de rayar, de subrayar, de tomar apuntes, pero indudablemente vamos a lo electrónico, ¿no? O sea, vamos al copiar y pegar, al tener formatos, al tratar de ser más eficientes, ¿no? Y aparte que la tecnología nos ayuda también a eso, a llevar controles más efectivos con nuestra gente, llevar números, estadísticas de qué es lo que trabajan. Entonces yo creo que está bien, lo del papel me parece bien. La intervención sí creo que debe de seguir con la formalidad de la presencia del notario, que el notario te vea, que sepa que estás aquí, ¿verdad? Sí, o sea, indiscutiblemente eso no creo que vaya a cambiar, pero sí las formas a lo mejor en el futuro, de que ya no sea tanto papel, o sea, que ya prácticamente sea todo digital. En otro orden, a lo mejor tomando un poquito lo que hemos platicado, ¿ustedes cómo garantizan, número uno, la confidencialidad de lo que están haciendo?
O sea, Bueno, ¿cuál yo en mi ustedes? caso, en el caso de mi oficina, nosotros tenemos un aviso de privacidad que entregamos al cliente cuando vienen a solicitar de algún servicio. Ujú, Pues en él les digo qué datos voy a poder compartir ujú. con las autoridades. Yo estoy obligado a compartir información con autoridades que me lo requieran. O sea, tiene que ser por un aviso, por un oficio, o que me lo pidan dentro de un juicio para yo poder compartir información. Es algo, digamos, ambiguo, por ejemplo, que yo te diga a ti que no voy a compartir tus datos personales o de la propiedad de tu casa, porque tu escritura se va a registrar en el registro público y en ese momento se va a volver pública. Cualquier persona que pide información, que pida una copia, puede obtener, porque son documentos que son públicos. Pero sí, pues te garantizo que yo no voy a compartirlos con una agencia comercial o que yo no te voy a estar hablando después para fines comerciales. Sí. Oiga, estamos en el mes del testamento, ¿quiere venir acá? Va más encaminado a eso. Y sí, pues tratamos de ser muy celosos con la información de nuestros clientes, con los expedientes. Lo tenemos ese compromiso con nuestros clientes del manejo de sus datos personales o datos sensibles. Además, bueno, la ley nos lo pide. O sea, la ley del notariado dice, es el tratamiento de los datos personales. Aquí, por ejemplo, ustedes, porque ustedes traen un sello, ¿cómo le hacen para que ese sello no lo falsifiquen o algo que llegara a suceder, o sea, en ese sello? Porque a lo mejor no creo que haya pasado aquí, pero a lo mejor yo creo que haya pasado en No otros tengo, lados. pero bueno, tienes razón. Ujú. Así como platicábamos ahorita de la tecnología, de la disminución del papel, pues bueno, también las medidas de seguridad en nuestra actividad también han ido avanzando. Por ejemplo, mi sello, hay un proveedor, pues para no decirlo, porque bueno, pues es de los notarios, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, si yo quiero mandar a hacer un sello, yo tengo que expedir un oficio por parte mía. De ese ¿verdad? proveedor oficial, ¿no? A ese proveedor que es autorizado para la elaboración de hojas de seguridad, de los sellos. Lleva las características propias que nos pide la ley. Y ahí, por ejemplo, en mi caso específico, el sello en la información que lleva ciertos errores. O sea, que por ejemplo, donde dice Río Grande, tal vez la I está un poquito más abajo que la R y la O. Uh-huh. Y tal vez la N es un poquito más grande que las demás letras. Okay. Ese es el sello que está registrado en la dirección de notaría por mí. Uh-huh. Entonces, si tú falsificas mi sello, pues tendrás que también falsificar los errores. Okay. Ahí es lo que lo vuelve un poquito seguro o más seguro que otras cosas. Las hojas de seguridad es lo mismo. Nuestras hojas de testimonio, que son las que protocolo y testimonio, uh-huh, también llevan marcas de agua, marcas sensibles a la luz ultravioleta. Llevamos un criptograma. Yo tengo un criptograma en todas mis hojas que ese sello, esa impresión es solamente para mí. ¿Qué es el criptograma para la gente que no? Es una... Fíjate, este tema es bien interesante y aparte que se vuelve muy interesante para los clientes. Las medidas de seguridad. Si hay una segunda parte, me gustaría que vieran una hoja de seguridad, por ejemplo. Es una figura con rayaditos, con rombitos, circulitos y demás, que sobre él yo rubrico las hojas. Okay. Entonces, ese criptograma es único. Entonces, esa impresión es un sellito que, aunque tú quisieras falsificar mis hojas, pues tendrías que falsificar. Uh-huh. No nada más que diga Nicanor Moyedi que vengan los colores, sino que traiga esas otras medidas de seguridad. Por ejemplo, mis hojas de seguridad a simple vista no se ve, pero con una lupa, unas líneas que lleva como márgenes tienen mi nombre, Nicanor Moyedi, Nicanor Moyedi, Nicanor Moyedi. Okay. Entonces tú a la hora de verlo son impresiones de muy alta calidad que si tú lo pones en la impresora no se va a poder hacer. O sea, tienen que ser esas impresiones pues profesionales o de seguridad. Hacen eso, te digo, con luz ultravioleta tienen otras imágenes y bueno, traen ahí otras imágenes también como marcas de agua. Y de esa manera tratamos de darle seguridad a nuestros clientes.
Ahora, pues tienes clientes de mucho tipo. ¿Qué pasa si alguien habla inglés y otra persona habla otro idioma que a lo mejor, pues a lo mejor entienden o no entienden? Ahí que para notariar, ¿cómo le hacen ahí? Bueno, para el caso de que compareciera una persona que no conoce el idioma castellano, que no conoce el idioma español, yo tendría que hacerme ayudar o auxiliar de un intérprete. Y habría que dar fe de ello en la escritura o en el acto que estemos celebrando. Lo prevé la ley. O sea, aquellas personas que no puedan hablar o que no sepan el idioma, los vamos a hacer comparecer por conducto de un intérprete, y el intérprete también va a comparecer también en el instrumento y va a firmar también el intérprete. O sea, ahí hablo inglés o... Sí, conoce o no conoce el idioma, y para tal efecto me pide la comparecencia de tal persona, el intérprete, que me hice conocer, pues me pudiera dar alguna certificación o algún título o algo que lo acredite como que conoce los dos idiomas, y eso yo lo estamparía también en el documento. Todos los documentos notariados en México tienen que ser en español. Sí. Están obligados de esa manera. O sea, básicamente es la lengua oficial. Ahora, ¿qué pasa si algún documento, hay un detalle o algún error y ya está notariado y sellado? ¿Se puede hacer algo o no debe pasar eso? Para el tema de lo del idioma, para terminarlo ahí, sí. Los notarios también damos fe de las traducciones. Okay. O sea, hay documentos, en el caso, nosotros que estamos en frontera, es muy común que documentos mexicanos vayan a algún trámite, en este caso Estados Unidos, o documentos norteamericanos vengan a algún trámite a México. Hay por ahí un tema de legalización de documentos que se llama el apostillado, la apostille. Okay. Es derivado de un tratado internacional que se celebró en La Haya, y dice que, pues para evitarnos la legalización de los documentos que fueran a los consulados o a las embajadas a hacer la validación con las autoridades y demás, dice: cuando una autoridad en el país tratante, o sea, que seas parte de ese tratado, quiera que tenga validez en otro país que también es miembro del tratado, bastará que el documento oficial, en este caso, por ejemplo, un acta de nacimiento, para que tenga validez en Estados Unidos, ese documento mexicano deberá de estar apostillado por la Secretaría de Estado de la autoridad que emitió ese documento. No va a ver si es correcto, si no, si es y aparte que es un trámite que no tiene que ser personal, solamente va a versar sobre que la firma sea correcta y que el sello sea correcto. O sea, dice, a ver, el apostillado lo que hace es certificar el sello y la firma de la autoridad que lo emitió. Entonces, ese apostillado se lleva al país tratante, que estamos diciendo que está en Estados Unidos, sí. Y con la simple traducción de los dos documentos tendrá validez en el país extranjero. O sea, eso es algo común, por ejemplo. Ahorra más tiempo. Pues sí, o sea, puede ser que este trámite a lo mejor lo haces en 2 semanas, en lugar de que se vaya a las relaciones exteriores, pues te tardarías un chorro. Y es algo muy común aquí en la frontera, por ejemplo, cuando quieren inscribir los nacimientos, los nacimientos de personas que nacieron en el extranjero, pero que son mexicanos por nacimiento porque son hijos, por ejemplo, de padre o madre mexicana. Entonces, el certificado de nacimiento americano se manda a apostillar, llega a México, se traduce, y ya con la traducción del certificado de nacimiento y la apostilla, pues puedes llevarlo y tiene validez aquí en México. Okay, entonces, eso fue entonces de las traducciones. Y la otra pregunta era... Ok, ahí va. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya notarié algún documento sí, que si hay que hacer algún cambio? Que hay un error. Pues tendríamos que ver qué es lo más viable. Por ejemplo, no sé, si fuera un documento que tú me trajiste a que yo certificara, porque como que nos quedamos en ese concepto de notariar todo lo que hace el notario, pero hay participaciones diferentes. Por ejemplo, tú me puedes traer un contrato, y para que yo haga una copia certificada, o sea, que haga las veces de original esa copia, y tú te das cuenta que tiene un error, pues yo creo que tú tendrías que corregir tu contrato y luego volvérmelo a traer a que yo lo certificara.
Por ejemplo, si el error está en mi escritura o en la escritura de un notario, tendríamos que hacer una aclaración de esa escritura, que tiene que ir también dentro de una escritura pública y, por ejemplo, diría, por un error involuntario se asentó que el nombre de Jonathan es sin H y lo correcto es con H. Entonces, para los efectos legales que hay en el lugar, queda aclarado que el nombre correcto es JHO. Okay. Algo así pudiera ser. Yo creo que esa sería la duda. Y por ejemplo, ustedes como notarios, ya lo habías indicado, pero tú tienes servicios móviles, o sea, que no tengo que estar efectivamente ahí en mi oficina, o sea, para hacer trámites, o hay ciertos trámites que forzosamente tienes que estar en la oficina. Bueno, todos los trámites son en la oficina. Ajá. Yo creo que pudiéramos, sí, pues definitivamente no puedo andar yo vagando de que, sí, vengo aquí en la plaza y ando haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos de las escrituras, por ejemplo, es que asentamos donde se celebra la operación. Entonces, pues es en mi domiciliocito en Morelos 504, ¿no? ¿Cuándo pudiera yo andar en la calle o moviéndome? Pues bueno, como les platicaba ahorita, cuando vaya, por ejemplo, a recabar una firma de una persona que no está en posibilidades de acudir a mi oficina, con un apoderado de alguna empresa, que diga, oye, ¿sabes qué? Pues el apoderado firma los lunes. Pues bueno, ya nos programamos, ¿verdad? Y a lo mejor yo tengo 1 o 2 o 3 o varios documentos que tengo que recabar firmas de ese apoderado, pues ya sé que los lunes pasa, entonces pues ya llevo yo mis protocolos, le recabo la firma, veo que firmó, que se identifique, a lo mejor ya lo conozco, pero tengo que como quiera llevarme su identificación, su RFC, su CURP, no sé qué trámite sería. Y luego lo que te platicaba, pues ya nada más hago la fe de que en tal fecha me firmó tales escrituras, en cada protocolo lo asentaría, pero sí pudiera salir yo, digo, sí salimos de nuestras oficinas, ¿no? Sí, porque pues, obviamente, como tú dices, lo requieren forzosamente por algunas situaciones. Volvemos otra vez a la ética y a la confianza que existe en la población, pero pues puede pasar, ¿verdad? ¿Cómo puede saber una persona que es notario público? Es notario público, es un notario público, como se dice, 100% real, no fake. Bueno, pues nosotros hay una página de transparencia, o sea, entramos a la Secretaría de Gobierno y no sé exactamente el portal, pero ahí nos da el calendario, el directorio de los notarios en activo. O sea, ahí sabemos cada notaría, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, quién es el notario. Ahí hay información de nuestros domicilios, de nuestros teléfonos, y el deber ser, pues bueno, nos iríamos con la publicación del periódico oficial, porque nosotros entramos en funciones después de la publicación de esa entrada en funciones que se publicó en el periódico oficial. Yo, por ejemplo, yo aparezco en el periódico, mi fiat es de, el fiat me lo otorgaron, está publicado el 18 de marzo del 2016 y mi entrada en funciones el 31 de mayo del 2016. Entonces esa sería la forma en la que yo, para acreditarme como notario, lo hago con la publicación del periódico oficial. ¿Tu fiat es para la gente que no sabe? Es la licencia para ser notario, la autorización que me da el Ejecutivo para poder yo otorgar fe pública. ¿Te pueden quitar la notaría pública? O sea, ¿te pueden quitar el registro notarial o tu fiat? Sí, como es un oficio o es un encargo delegado por el Ejecutivo, también el Ejecutivo lo puede, como dices tú, retirar. Hay procedimientos que pueden dar pie a esto, vienen en la misma ley del notariado, pues las prácticas, alguna mala práctica, alguna responsabilidad en la que podamos incurrir y después de un proceso se puede ordenar pues la cancelación del fiat. Sí, o sea, no es de que al gobernador que entró le caigo mal y ya me la quiere quitar. O sea, tiene que haber un proceso, imagínate sí, eso. Sí, no, totalmente. Totalmente tiene que ser por medio de un proceso. Hay que cumplir ciertos pasos y requisitos. El notario pues tendrá defensa, ¿verdad? Tendrá que pues contravertirlo de lo que se le esté acusando, por ejemplo. Y ya, pues si fuera procedente, pues bueno, la cancelación la terminación pues del ejercicio notarial. Fuera de grabación me platicabas que tu oficina como tal, que es la número 13, opera
todo el año, ¿no? Sí. ¿Y están obligados o es por gusto? Bueno, nosotros tenemos, por obligación, nosotros le decimos informamos a la dirección de notarías de nuestros horarios y de atención al cliente. Y también informamos cuando, por ejemplo, si yo voy a salir de vacaciones, si voy a interrumpir mi ejercicio en la oficina. Entonces, damos un aviso a la dirección de notarías, pues para que sepa que esos días no estoy actuando. Yo por el tema operativo lo platicábamos, que hoy que se graba el podcast estamos regresando del periodo vacacional de las oficinas de gobierno. Yo en mi oficina pues no nos detenemos, los compromisos con nuestros clientes pues son así, requieren de un seguimiento y no es de que ahí nos vemos y en 2 semanas regresamos. Nosotros, bueno, pues por ejemplo estas 2 semanas que fueron de asueto por el periodo digamos de verano, pues la oficina se queda abierta todos los días y algunos, bueno, pues descansan viernes y sábado de una semana y luego los otros el viernes y sábado de otra semana. Pues cerramos los días que no hay otra cosa que es como meramente inhábil, ¿no? O sea, 24 de diciembre 25, 31 y primero, los días festivos como tal, pues el de la independencia, el de la revolución y los días que sean inhábiles. Pero fuera de ellos, todos los demás estamos trabajando. De lunes a viernes y el sábado vamos también mediodía. Oye, y yo estaba retomando un poquito así de tu tema, ya, así como tu persona, me veía que obviamente también desempeñas ahorita otros no puestos, sino como encargos, ¿no? O comisiones que Sí. tienes, ¿verdad? Pues sí, me gusta estar activo y participo en algunas otras cosas. Pues soy el presidente del Colegio de Notarios. Hay mucha chamba en eso, ¿no? Y aparte, pues ahorita soy tesorero de la Cámara de Comercio. Soy también síndico del contribuyente ante el SAT. ¿Qué más hago? Pues soy miembro de la Canacintra. Soy consejero de CIMAS en esta administración. Y pues bueno, tratamos de colaborar y también comprometidos con que lo que yo hago me lo delegó el Estado. Entonces siento que también tengo un compromiso con el Estado, pues de regresar en la manera en la que yo pueda. Pues es por eso a veces que damos asesorías en horarios extendidos, que cuando vienen por ejemplo, el septiembre, mes del testamento, pues bueno, que bajamos nuestros costos y pues de alguna u otra manera tratar de ayudar a la sociedad y regresar de todo lo que nos da. Las tarifas, si nos puedes explicar un poquito el porqué de las tarifas. O sea, ahorita lo dijiste en algún trámite, pero el porqué ahorita de las tarifas, ¿por qué tienen que cobrar? Ok. En algún momento se confunde si el notario es un servidor público. Ándale. Definitivamente no es un servicio público porque yo tengo que hacer gastos para poder darte el servicio y no lo subroga el gobierno. A mí no me dan dinero para pagarle a la secretaria, a mí no me dan dinero para pagarle a mis abogados. Yo tengo que pagar renta, yo tengo que pagar energía eléctrica, tengo que hacerme a mi gasto y costa, porque así dice la ley, de mi sello, de mis hojas, de lo de una oficina como cualquier otra. Entonces, en la ley del notariado está estipulado un arancel de la forma en la que nosotros cobraremos los servicios. Entonces, ahí vienen mínimos y máximos. Y aún y que es un arancel muy viejo, que pues habría que actualizarse. ¿Por qué no se ha actualizado? Pues yo creo que ha seguido sirviendo, Jonah. Entonces, pues mientras ahí vengan cosas que son actualizables, o sea, yo pienso que si una cosa no está descompuesta, no tenemos por qué arreglarla. Se habla de una posible reforma a la ley del notariado. Yo creo que hasta hoy nos sirve. Cumple con su función de darle forma, de vigilarnos, y creo que está bien, creo que es algo justo, creo que el honorario aquí en el estado no es excesivo. Hay estados que, digo, lo vemos nosotros, oye, pues lo que se cobra aquí por una copia certificada no es ni de chiste lo que es una copia certificada en otro estado, los testamentos igual.
Creo que es algo que se puede también sostener por el notario. ¿Cuándo te diría yo, oye, esto no se necesita un cambio? Pues cuando yo le dijera a mi cliente, oye, no te puedo cobrar lo que viene en el arancel porque te justifico que no alcanzo. O sea, me dice ahí que te cobre 500 pesos, pero mira, fui, vine, saqué, imprimí, tanto tiempo estuviste acá, tuve que ir 3 veces o 4 veces yo a hacer estas diligencias. Entonces, pues yo pudiera justificarte y decirte, aún y que el arancel dice que te cobre 500 pesos, pues no me es posible. Si te cobro 500 pesos, no lo hago. Y yo creo que como cliente también lo vas a entender. O sea, siento que el honorario va muy de la mano de la justificación que a veces le hacemos a los clientes, ¿no? Y por ejemplo, nos platicabas al principio de la entrevista, o sea, yo quiero ser notario público, tengo que hacer todo eso. A ti en lo personal, ¿cuánto tiempo te tomó ser notario público? O sea, meter todo el proceso. Sí, es un rato. Sí, es un rato porque, bueno, los requisitos que vienen en la ley, pues hay que empezar a conseguirlos, pues acreditar que no tienes antecedentes penales, que gozas de buena salud, pues hay que ir a un médico, que nos examinen, que expidan ese certificado médico, la constancia de no antecedentes penales, vaya, las copias certificadas de tu título, y se presenta también una información testimonial para acreditar ciertos hechos, pues hay que solicitarlo al Tribunal Superior, que den fecha para esa audiencia, que lleves a tus testigos, que se celebre todo bien, que te expidan la resolución de esa información testimonial. Digamos que armar tu paquete, ir a la Secretaría de Gobierno a presentarlo. Entonces, pues sí, lleva un tiempo. No, pero no es algo imposible. O sea, creo que cualquiera lo pudiéramos hacer. Tratar de cumplir con estos requisitos y, pues bueno, solicitar nuestro examen, ¿verdad? De aspirantado, presentarlo, aprobarlo y, bueno, pues ya estar en opción de que se pudiera otorgar un fiat. ¿Hay vacantes acéfalas o hay vacantes así que faltan por cubrir o ahorita ya está todo lleno en el distrito? Sí hay 2 notarías acéfalas. Hay, si mal no recuerdo, no quiero dar un dato erróneo, pero sí hay 2 notarías, 2 números acéfalos. Habría que esperar que el Ejecutivo pudiera designarlas. No estoy enterado si hay a quienes tengan, por ejemplo, acreditado ya su examen, pues que tengan su aspirantado hecho, que ya tengan su patente de notario y falte solamente el número. O sea, es como una lista de espera, ¿no? O sea, ya presento el examen. Vamos a esperar a que sea una acéfala o en algún momento que se requiera más notarios que se creen, porque hay que crear el número nuevo por parte también del Ejecutivo y que pudieran designar ahí al notario. Ah, ok, bueno, perfecto. Es que la patente. Son dudas que prácticamente sí, pues nadie las dice, ¿verdad? Exacto, pues es lo que platicábamos al inicio, como que somos un grupo, digamos, pequeño y pues a veces eso también impide el acceso a la información. Pues no porque no la querramos compartir, sino pues porque no nos ha tocado que alguien lo pregunte como tú. Sí, pues obviamente para eso estamos, para obviamente contestar estas dudas comunes. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? ¿En dónde estás ubicado? Bueno, mi oficina está en la calle Morelos, al sur, en la calle Morelos Sur 504, en el centro, entre la calle Fuente y la calle Cos, frente a la Compañía Nacional de Gas. Ahí está mi oficina. Pues bueno, ahí estoy, ¿no? Aquí en Piedras Negras, pues ahí pues, en las redes sociales estoy ahí como Nico Molleda. Y la notaría 13, casi todas están con 13 con letra. Notaría 13. Y pues ahí pudiéramos establecer contacto. Me pongo a sus órdenes, cualquier cosa que yo pueda ayudarles, ya sea una asesoría o un trámite como tal, pues estamos a la orden. ¿El teléfono así de tu oficina para que te puedan contactar? Es 878-228-44 y pues les digo, pues ya casi todo lo vemos que todo esto va al WhatsApp, a las redes sociales. Y pues estamos a la orden, también por las redes sociales atendemos muchas cosas. No, pues te agradezco mucho, esperemos que haya una segunda parte próximamente, pues para obviamente seguir aclarando ahí unas dudas ahí que existan, porque obviamente es muy extenso esto de los temas notariales, ¿no? Pues muchas gracias, Jonah, la verdad bien contento,
No que venía nervioso al principio, pero sí como venía como que qué va a pasar. La verdad estuve muy cómodo, me gustó mucho el formato y la forma en la que estuviste llevando ahí la entrevista y pues ojalá que le guste a la gente que te sigue. No, pues encantado, sí, y eso, vas a ver que eso es un hecho y que le va a gustar a la gente, todas estas dudas ahí comunes que existen. Pues muchas gracias. No, hombre, te agradezco y les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado aquí al podcast de Jonas La Entrevista. Nos puede seguir en Spotify, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en las diferentes plataformas y también en nuestro canal de YouTube se pueden suscribir. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo episodio y también nos escuchamos. Gracias, adiós.